Queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio de Contracultura. Para mí, como siempre, es un placer haber preparado este nuevo programa para ustedes donde vamos a hablar de esta nueva religión mundial que está creando el Papa Francisco y de la que tanto se ha hablado. Para muchos no lo es, para otros es solo cargado de buenas intenciones, otros ven motivos mucho más ocultos y perversos. Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy en este programa, de eso se trata la información que he preparado y por eso les pido que se queden conectados hasta el final de este episodio para que puedan ver toda la información, para que puedan digerir todo esto y finalmente nos dejen tus comentarios para ver lo que piensas de esto. Estoy seguro que a más de alguno le puede cambiar la perspectiva de lo que realmente está pensando. Acompáñenme para que veamos la información que he preparado para todos ustedes el día de hoy. Vamos a partir con este artículo de Reuters para poder empezar a entender esta información. La primera sinagoga oficial de los Emiratos Árabes Unidos se abrirá en un complejo de varias religiones al año 2022. La construcción de la primera sinagoga oficial de los Emiratos Árabes Unidos comenzará el próximo año y se complementará en 2022, según informes de los medios locales. La sinagoga formará parte del complejo de religiones múltiples, religiones, que la han llamado el Abrahamic Family House, en Abu Dhabi, que también contará con una mezquita y una iglesia cuya construcción completa se completará el 2022, informó el domingo el periódico nacional de Abu Dhabi. Este complejo fue anunciado en febrero luego de una visita del Papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos, la primera de un pontífice a la península arábiga. Los Emiratos Árabes Unidos musulmanes se promueven a sí mismos como un centro de tolerancia y dicen que apoya la libertad religiosa y la diversidad cultural. Sin embargo, el gobierno no permite la disidencia contra su liderazgo y es criticado por grupos de derechos humanos por encarcelar activistas. Aunque la sinagoga será la primera en los Emiratos Árabes Unidos, una pequeña comunidad judía de expatriados actualmente usa una casa en Dubái para culto en privado. ¿Cómo empezó toda esta historia? Nosotros publicamos hace algún tiempo y cierta gente se reía y decía, no, pero es que esto no es posible que pase. Un artículo referido, un video que hicimos referido a esta nueva religión mundial que el Papa está tratando de concretar. Vamos a ver un poco en qué nos basamos para emitir esa información, que fue hace algún tiempo atrás. Pueden revisar los videos. Bueno, y la noticia dice lo siguiente. Pocos días después de que el Papa firmara el documento interreligioso más importante de la historia, tuvo la oportunidad de dirigirse a los líderes políticos mundiales por video en una cumbre del gobierno mundial en Dubái. Durante sus comentarios subrayó una vez más la necesidad de la unidad global y alentó a los asistentes a adoptar el desarrollo sostenible, pero también enfatizó que el desarrollo sostenible nunca tendrá éxito sin la solidaridad. Por supuesto, la mayoría de los estadounidenses y el mundo entero ni siquiera saben que existe una cumbre del gobierno mundial porque los principales medios de comunicación en los Estados Unidos realmente no hablan de eso, pero en realidad es un gran problema y obviamente el Papa siente mucho lo que está tratando de hacer porque se tomó un tiempo de su apretada agenda para grabar un mensaje de video para ellos. Hay un video justamente en el sitio oficial del Vaticano. La cumbre del gobierno mundial es un evento anual y atrae a líderes de todo el mundo interesados en un planeta más integrado. Estos son los intentos del Papa por crear esta nueva religión mundial. Bueno, ¿no lo creen? Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Cuál es esta organización? Aquí tenemos el sitio oficial de la cumbre mundial del gobierno, como se llama esto, el World Government Summit. Y acerca de, dice, dando forma al futuro de los gobiernos. La cumbre mundial de gobiernos es una plataforma global dedicada a dar forma al futuro de los gobiernos en todo el mundo. Cada año la cumbre establece la agenda de la próxima generación de gobiernos, centrándose en cómo pueden aprovechar la innovación, la tecnología para resolver los desafíos universales que enfrenta la humanidad. Una organización globalista. Aquí tenemos a algunos personajes, secretario general de la OCDE, que aparece inmediatamente en las fotografías. Y aquí tenemos Diálogo Global para la Felicidad y el Bienestar, Foro de Gobernanza Global, ODS en Acción, etc. Bueno, aquí esta es parte de esta organización que está trabajando justamente en construir este futuro, moldear este futuro tal como ellos dicen. Esto es de parte de lo que publicamos, pero vamos a refrescarles la memoria en caso que no hayan visto el video. El Papa y el imán más importante del Islam acaban de firmar un pacto que nos empuja mucho más cerca de una religión mundial. Esto según
themostimportantnews.com, este sitio, un artículo muy interesante. Dice, el lunes, está haciendo referencia obviamente al 6 de febrero del 2019, dice, el lunes se firmó un pacto interreligioso histórico en Medio Oriente y los principales medios de comunicación en los Estados Unidos han estado casi completamente en silencio al respecto. El jeque Ahmed Al-Tayeb es considerado el imán más importante en el Islam sunita y llegó a la ceremonia de firma en Abu Dhabi con el Papa Francisco, de la mano en un símbolo de hermandad interreligiosa. Pero esto no fue solo una ceremonia para católicos y musulmanes. Según una fuente de noticias británica, la firma de este pacto se hizo frente a una audiencia global de líderes religiosos del cristianismo, el islam, el judaísmo y otras religiones. El Papa y el gran imán de Al-Azhar han firmado una declaración histórica de fraternidad llamando a la paz entre naciones, religiones y razas frente a una audiencia global de líderes religiosos del cristianismo, el islam, el judaísmo y otras religiones. El Papa Francisco, el líder de los católicos del mundo, y el jeque Ahmed Al-Tayeb, el jefe de la sede de aprendizaje más prestigiosa del Islam sunita, llegaron a la ceremonia en Abu Dhabi de la mano de un símbolo de hermandad interreligiosa. En otras palabras, hubo un esfuerzo concertado para asegurar que todas las religiones del mundo estuvieran representadas en esa reunión, justamente. Además de eso, el documento también declara audazmente, refiriéndose a este documento, a este pacto de religión mundial que firmaron, que la diversidad de las religiones que vemos en el mundo fue deseada por Dios. Esto es el plan de Dios, según el Papa. La libertad, dice el documento, es un derecho de cada persona. Cada individuo disfruta de la libertad de creencia, pensamiento, expresión y acción. El pluralismo y la diversidad de religiones, color, sexo, raza e idioma son deseadas por Dios en su sabiduría, a través de la cual creó a los seres humanos. Esta sabiduría divina es la fuente de donde deriva el derecho a la libertad de creencia y la libertad de ser diferente. Por lo tanto, debe rechazarse el hecho de que las personas se vean obligadas a adherirse a una determinada religión o cultura, así como a la imposición de una forma de vida cultural que otros no aceptan. Esta esencia, esto que está diciendo, es la voluntad de Dios, que haya cientos de religiones diferentes en el mundo y que todas sean aceptables a su vista. Sabemos que la élite quiere una religión mundial única, pero ver a los clérigos más importantes tanto del catolicismo como del islam hacer un impulso público tan dramático es absolutamente impresionante, dice este artículo, refiriéndose obviamente a que se está creando una nueva religión mundial. Vamos a ir profundizando un poco para que puedan entender la real magnitud de todo esto, si aún no lo creen. Bueno, veamos. Aquí tenemos un artículo del Vaticano, de Vatican News. El Papa, documento de paz nacido de la fe en Dios, el Padre de la paz. Según el Papa, este es un documento nacido de la fe en Dios, este documento que les estábamos comentando recién, que es este pacto de religión mundial, cuyo objetivo, como vamos a empezar a ver, es la creación de una nueva religión mundial. El Papa dice que el documento firmado por él y el gran imán Al-Azhar fue preparado con mucha reflexión y oración, dijo el Papa. El único gran peligro en este momento, continuó, es destrucción, guerra, odio entre nosotros. Si los creyentes no somos capaces de estrecharnos la mano, abrazarnos, besarnos e incluso rezar, nuestra fe será derrotada, él dijo. El Papa también explicó que este documento nace de la fe en Dios, que es el Padre de todos y el Padre de la paz. Condena toda destrucción, todo terrorismo, desde el primer terrorismo de la historia, el de Caín. El Santo Padre dijo que desde el punto de vista católico, el documento sobre fraternidad humana no va un milímetro más allá del Concilio Vaticano II. El documento fue hecho en el espíritu del Vaticano II. Entre los musulmanes, dijo, también hay varias opiniones, pero eso también es todo un proceso. Ahí vemos cómo se va dando forma justamente a esto. Para la gente que no creía todo esto y qué orígenes tiene, vamos a ver el siguiente artículo. Esta es la casa de la familia de Abraham, como le han llamado, iglesia, mezquita y sinagoga para compartir un nuevo complejo en los Emiratos Árabes Unidos. Aquí tenemos el diseño oficial ya, al parecer es completamente oficial este diseño de estos edificios.
Y dice el artículo, este es un artículo de christianpost.com, se revelaron planes para la construcción de un complejo interreligioso que albergará una iglesia, una sinagoga y una mezquita en los Emiratos Árabes Unidos como parte de un esfuerzo para promover la armonía religiosa y unir a los adherentes de las tres religiones abrahámicas. El complejo, conocido como la Casa de la Familia Abrámica, se ubicará en la isla de Sadiyat, cerca de Abu Dhabi. El proyecto es el resultado de la visita papal a Abu Dhabi en febrero, cuando el pontícipe y el gran imán Al-Azhar en Egipto firmaron una declaración que establece el Comité Superior Interreligioso de Fraternidad Humana. Fraternidad, todos estos términos masónicos que vienen derivados de la Revolución Francesa y que dieron orígenes justamente al socialismo internacional. La Casa de la Familia Abrámica es la primera iniciativa a formar de este comité superior. Los planes del arquitecto británico David Al-Haye se dieron a conocer durante la celebración de la fraternidad humana en una biblioteca pública en la ciudad de Nueva York el 20 de septiembre. En una declaración, Al-Haye declaró que la Casa de la Familia Abrámica estará abierta al mundo. Expresó la esperanza de que sirva como un espacio para que las personas de toda la sociedad aprendan y participen en una misión de convivencia pacífica para las generaciones venideras. Como arquitecto, quiero crear un edificio que comience a disolver la noción de diferencia jerárquica. Debe representar la universalidad y la totalidad, algo más elevado que mejore la riqueza de la vida humana, dijo este arquitecto. También dijo, esperamos haber establecido un plan para un espacio hermoso y estimulante que celebre las tres religiones y estimule el diálogo y la comprensión en un momento crítico para el mundo. Según Reuters, la sinagoga que se construirá como parte del complejo interreligioso será la primera casa de culto judía pública en los Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que una pequeña congregación de judíos ya se reúne en una casa de culto en Abu Dhabi. El miembro del Comité Superior, el rabino M. Bruce Lustig, de la Congregación Hebrea de Washington, dijo en un comunicado que el nuevo complejo es una oportunidad importante para todos los que creen en el poder de la fe y la humanidad. Ayudará a construir puentes entre los líderes religiosos y las comunidades, así como a fomentar la paz, la armonía en una era que con demasiada frecuencia se define por la diferencia, dijo Lustig. Me siento honrado de ser parte de un grupo tan estimado que trabaja para defender el amor sobre el odio, la justicia sobre la injusticia y la fe sobre el miedo. La reunión de la semana pasada en Nueva York siguió a una reunión inaugural del Comité de Fraternidad Humana en el Vaticano en Roma a principios de este mes. El comité está formado por líderes religiosos educativos, culturales, de diferentes orígenes religiosos de todo el mundo. De acuerdo a un comunicado de prensa, el diseño contemporáneo fue elegido a través de un proceso riguroso que incluyó aportes de arquitectos de diversos orígenes y creencias. Pero lo que fue particularmente llamativo sobre el diseño de Al-Haye fue cómo incorporó espacios de adoración separados para cada religión, así como espacio para una reunión informal, explica el comunicado. En cada lugar de culto, los visitantes podrán observar los servicios, escuchar las escrituras y experimentar rituales religiosos. Este es el edificio, este es el nuevo complejo. Bueno, para la gente que se burlaba y decía, no, el Papa no está justamente haciendo esto, porque ustedes pueden decir, esto suena muy bonito, pero vamos a ver cuáles son justamente los orígenes, porque ahí cambia todo, que no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene nada que ver con la fe, ni con la fraternidad, ni todas estas frasecitas bonitas que nos ponen. Sin embargo, el Papa también está enfrentando una crisis interna, producto de que prácticamente ya se ha declarado un comunista, con todas estas reformas que está haciendo y esta manera tan particular de interpretar la palabra de Cristo. Otro artículo dice, el Papa Francisco al borde, amenaza de Salvini contra el líder del Vaticano. Habla de las supuestas divisiones que habría y de los problemas que enfrentaría el papado en este momento del Papa Francisco, que según este artículo de express.com.uk, dice, el Papa Francisco se enfrenta a un posible golpe de Estado religioso dentro de la Iglesia Católica, pero también existe una amenaza emergente desde fuera del Vaticano, ya que el populista italiano Matteo Salvini apunta al Papa progresista. El cargo actual del Papa Francisco ha sido uno de los momentos más polarizadores en la historia de la Iglesia Católica, ya que sus valores progresivos y que niegan el status quo provocan el desdén
de las normas del Vaticano. Una de las características poco ortodoxas de la tendencia actual del Papa es su nombramiento de cardenales de iglesias menos notorias que se extienden por todo el mundo. Esta semana se nombraron cardenales de países menos establecidos en la Iglesia Católica como Marruecos, la República Democrática del Congo y Lituania. Pregúntense ustedes por qué están nombrando tanto ese tipo de justamente de cardenales. Acuérdense de lo que vemos todo aquí. Esto está haciéndose en Abu Dhabi. ¿Por qué el Islam está metido en todo esto siempre? Habría que hacerse simplemente esa pregunta. Este otro artículo dice: el Papa enfrenta la amenaza de golpe religioso de los tradicionalistas en la Iglesia Católica. El Papa Francisco está bajo amenaza en el Vaticano, ya que su predecesor, el Papa Benedicto XVI, junto con el ala tradicionalista de la Iglesia Católica, respaldada por el ex estratega de Donald Trump, Steve Bannon, buscan socavar su papado, según el periodista Wayne Madsen. Aquí hablan un poco de cómo esta disidencia estaría operando, a pesar de que este diario es abiertamente un diario de izquierda, pero no importa. Están mostrando este tema, cómo está operando y cómo está operando esta oposición. Nosotros ya le hablamos de que había una oposición muy grande dentro de la Iglesia Católica a lo que está haciendo justamente este Papa. Vamos a pasar ahora a lo más profundo. Vamos a ir pelando las capas de esta cebolla para que ustedes se puedan hacer una idea real de dónde viene toda esta historia que suena tan hermosa, que suena tan bonita, que habla de tanta fraternidad, de tanta hermandad humana, mientras no hemos visto a estos personajes justamente condenar realmente lo que está pasando en países como Venezuela, en China, etcétera. Una serie de países donde se persiguen constantemente los derechos humanos y esta gente no dice absolutamente nada. Para poder entender toda esta historia, tenemos que remontarnos al año de 1950, fecha 24 de octubre, uno de los creadores de las Naciones Unidas. El presidente Harry Truman, masón de grado 33, dijo lo siguiente en un discurso de las Naciones Unidas. Pongan mucha atención. Dijo: señor presidente, señor secretario general, el pueblo de las Naciones Unidas. Hace 5 años hoy entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas. En virtud de ese evento, el 24 de octubre de 1945, se convirtió en un gran día en la historia del mundo. Mucho antes de ese día, la idea de una asociación de naciones para mantener la paz había vivido como un sueño en los corazones y las mentes de los hombres. Woodrow Wilson fue el primer autor de esta idea en nuestro tiempo. La organización, que nació el 24 de octubre de 1945, representa nuestro mayor avance para hacer realidad ese sueño. Las Naciones Unidas nacieron de una gran agonía de la guerra más terrible de la historia. Los que redactaron la carta realmente tuvieron menos que ver con la creación de las Naciones Unidas que los millones que lucharon y murieron en esa guerra. Los que trabajamos para llevar a cabo sus grandes principios siempre debemos recordar que esta organización debe su existencia a la sangre y el sacrificio de millones de hombres y mujeres. Está construido a partir de sus esperanzas de paz y justicia. Las Naciones Unidas representan la idea de una moral universal superior a los intereses de las naciones individuales. Su fundamento no descansa sobre el poder o el privilegio, descansa sobre la fe. Se basan en la fe de los hombres, en los valores humanos, en la creencia de que los hombres en todos los países tienen los mismos ideales y se esfuerzan por alcanzar los mismos objetivos de paz y justicia. Esta fe está profundamente arraigada por los pueblos de los Estados Unidos de América y creo por los pueblos de todos los demás países. Los gobiernos a veces pueden vacilar su apoyo a las Naciones Unidas, pero los pueblos del mundo no vacilan. La demanda de hombres y mujeres en todo el mundo del orden internacional y su justicia es una de las fuerzas más fuertes en estos tiempos difíciles. Las Naciones Unidas tienen 3 grandes papeles que desempeñar en la prevención de las guerras. Primero, proporciona un camino para la negociación y la solución de disputas entre naciones por medios pacíficos. Segundo, proporciona una forma de utilizar la fuerza colectiva de los países miembros bajo la Carta para prevenir la agresión. Tercero, proporciona un camino a través del cual, una vez que se reduce el peligro de agresión, las naciones pueden ser liberadas de la carga de armamentos.
Todos debemos ayudar a las Naciones Unidas a ser efectivos en el desempeño de estas funciones. La Carta obliga a todos a resolver nuestras disputas pacíficamente. Hoy es una ocasión apropiada para nosotros para reafirmar solemnemente nuestras obligaciones bajo la Carta. Dentro de este espíritu e incluso la letra de la Carta iremos más allá. Debemos intentar encontrar ajustes pacíficos a las situaciones o tensiones subyacentes antes de que se conviertan en disputas reales. En estas circunstancias, las Naciones Unidas, si se trata de un instrumento eficaz para mantener la paz, no tienen más remedio que utilizar la fuerza colectiva de sus miembros para frenar la agresión. Para hacerlo, las Naciones Unidas deben estar preparadas para usar la fuerza. Las Naciones Unidas utilizaron la fuerza para frenar la agresión en Corea y al hacerlo han fortalecido enormemente la causa de la paz. Me alegra que se estén tomando medidas adicionales en esta sesión para prepararse para una acción rápida y efectiva en cualquier caso futuro de agresión. El desarme es el curso que los Estados Unidos preferirían tomar. Es el curso que la mayoría de las naciones les gustaría adoptar. Es el curso que las Naciones Unidas desde sus inicios han estado buscando seguir. Durante casi 5 años, 2 comisiones de las Naciones Unidas han estado trabajando en el problema del desarme. Una comisión se ha preocupado por la eliminación de las armas atómicas y otra por la reducción de otros tipos de armamentos y las fuerzas armadas. Hasta ahora estas comisiones no han tenido éxito en obtener un acuerdo entre todas las grandes potencias. Sin embargo, estos años de esfuerzo han servido para llamar la atención de todas las naciones sobre los 3 principios básicos sobre los cuales debe descansar cualquier plan exitoso de desarme. Primero, el plan debe incluir todo tipo de armas. Prohibir cualquier tipo particular de arma no es suficiente. Segundo, el plan debe basarse en un acuerdo unánime. La mayoría de las naciones no es suficiente. Ningún plan de desarme puede funcionar a menos que incluya a todas las naciones que tengan fuerzas armadas sustanciales. El desarme unilateral es una invitación segura a la agresión. Tercero, el plan debe ser infalible. Las promesas en papel no son suficientes. El desarme debe basarse en salvaguardar que aseguren el cumplimiento de todas las naciones. Las salvaguardas deben ser adecuadas para dar una advertencia inmediata de cualquier violación amenazada. El desarme debe ser vigilado de forma continua y exhaustiva. Debe redondearse al intercambio libre y abierto de información a través de las fronteras nacionales. ¿Por qué es tan importante entender este discurso? Primero, porque él habla de los valores de las Naciones Unidas, habla del humanismo, no habla de los principios que fundaron a Estados Unidos, que fue justamente tener la posibilidad de tener una libertad religiosa. Esos son los principios fundamentales. Habla claramente de que las Naciones Unidas representan un ideal de moral superior, y que este moral superior descansa sobre la fe. Pero esa fe la está supeditando a los valores de los humanos, teniendo en cuenta que justamente Estados Unidos se basó no en los valores del humanismo, sino todo lo contrario, en poder ejercer una libertad religiosa lejos de las tiranías en ese momento de Europa. Así que eso es una gran falacia. Segundo, es importante entender este documento. ¿Por qué? Porque él está sentando las bases de las Naciones Unidas y está diciendo que los países deben desarmarse progresivamente. Pero no es por el bien de la paz. Es para entregarle todo ese poder a las Naciones Unidas y que las Naciones Unidas sea quien controle el único ejército mundial. Esa es la realidad de lo que está planeando aquí. Obliga a sustituir los ejércitos y resolver todas las disputas de manera pacífica, es lo que está diciendo. Uno podría decir, bueno, eso no tiene nada de malo, pero sí tiene algo mucho peor. Están concentrando todo el poder y todo el poder armamentístico en un gobierno global. De eso se trata justamente. Por eso es importante que la gente pueda entender el real contexto de que todo que tiene todo esto. Una de las cosas más importantes también dice, primero, el plan debe incluir todo tipo de armas. Prohibir cualquier tipo particular de armas no es suficiente. Está hablando incluso de desarmar a los civiles.
dice que no es suficiente prohibir cualquier tipo de arma, yendo en contra también de la segunda enmienda directamente. Así que, ¿por qué? Porque estas personas son de la masonería. La masonería es quienes controlan a las Naciones Unidas. Para poder entender todo este espectro, es necesario entender quiénes están detrás de todo esto y cómo lo están controlando. Este mismo discurso que yo les acabo de leer, y por eso cobra tanta importancia junto a este texto, fue publicado en la revista The New Age Magazine, la revista de la nueva era. Esa es la revista de The House of the Temple, el Consejo Supremo del Grado 33 del Rito Escocés de la Masonería, ubicado en Washington, D.C., un edificio que probablemente muchos de ustedes conocen por la importancia que tiene, etc. ¿Y qué es lo que dice este artículo? El plan de Dios está dedicado a la unificación de todas las razas, religiones y credos. Este plan, dedicado al nuevo orden de cosas, es hacer que todas las cosas sean nuevas. Una nueva nación, una religión no sectaria que ya ha sido llamada la religión de la gran luz para desplegar la nueva era del mundo, un nuevo orden mundial, un novus ordo seclorum. Esto lo publicaron justamente en esta revista. Vamos a analizar un poco qué es lo que nos están diciendo aquí. Está diciendo que el plan de Dios está dedicado a la unificación de todas las razas. Crear una nueva raza. Juntarlas para que salga una raza nueva. Esto de 1950, les vuelvo a repetir. Crear una nueva religión. O sea, unificar las religiones y los credos. Este plan, dice, dedicado al nuevo orden de cosas, es hacer que todas las cosas sean nuevas. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo hoy día y de dónde viene todo esto? Es hacer que todas las cosas sean nuevas. Por eso vemos que están tratando de redefinir el rol de un hombre, de una mujer, de lo que significa un país, de lo que significa el tema de las razas, etcétera. Una nueva nación, hablan de esta nueva nación. ¿Cuál es esa nueva nación? Es la nueva nación global. Una religión no sectaria. Y aquí entra, y con esto les va a cuadrar todo lo que hemos hablado hacia atrás. Esta religión no sectaria sería esta nueva religión que está profetizada por lo demás, que ya ha sido llamada la religión de la gran luz. ¿Cuál es esa luz? ¿Cuál es esa religión de la gran luz? Bueno, ustedes ya lo saben, ya lo han adivinado. Es la religión de Lucifer, para desplegar la nueva era del mundo, un nuevo orden mundial. Esta es la clave de todo lo que hemos visto anteriormente en el video. Los quiero dejar con algo para profundizar solo un poco más y puedan entender el contexto general en que las cosas están sucediendo en este momento. ¿Por qué viene todo esto del Vaticano?, se preguntarán ustedes. Bueno, para los amigos católicos que nos ven, que les mando un saludo y que son inteligentes y saben perfectamente y reconocen que este canal no tiene absolutamente nada en contra de la Iglesia Católica, pero sí contra esto. Es imposible entender lo que está pasando hoy día en la Iglesia Católica sin conocer este documento. La instrucción permanente del Alta Bendita, un plan masónico para la subversión de la Iglesia Católica. Pocos católicos conocen la instrucción permanente del Alta Bendita, un documento secreto escrito a principios del siglo XIX, que trazó un plan para la subversión de la Iglesia Católica. La Alta Bendita era la logia más alta de los Carbonari, una sociedad secreta italiana con vínculos con la masonería y que, junto con la masonería, fue condenada por la Iglesia Católica. El padre Cahill, S.J., en su libro Freemasonry and the Anti-Christian Movement, afirma que la Alta Bendita se suponía comúnmente que era en ese momento el centro de gobierno de la masonería europea
Los Carbonari fueron más activos en Italia y Francia. En su libro Anastasio y la Iglesia de nuestro tiempo, el obispo Rudolf Graber citó a un francmasón que declaró que el objetivo de la masonería ya no es la destrucción de la Iglesia, sino utilizarla infiltrándose en ella. En otras palabras, dado que la masonería no puede destruir por completo la Iglesia de Cristo, planea no solo erradicar la influencia del cristianismo en la sociedad, sino también utilizar la estructura de la Iglesia como un instrumento de renovación, progreso e iluminación para muchos más de sus propios principios y objetivos. La estrategia avanzada de la instrucción permanente del Alta Bendita es sorprendente en su audacia y astucia. Desde el principio, el documento habla de un proceso que llevará décadas en lograrse. Quienes redactaron el documento sabían que no verían su cumplimiento. Estaban inaugurando un trabajo que sería llevado a cabo por generaciones sucesivas de iniciados. Dijeron, en nuestras filas el soldado muere y la lucha continúa. La instrucción pedía la difusión de ideas y axiomas liberales en toda la sociedad y dentro de las instituciones de la Iglesia Católica para que los laicos, clérigos y prelados a lo largo de los años fueran gradualmente imbuidos de principios progresistas. Con el tiempo, esta mentalidad sería tan generalizada que los sacerdotes serían ordenados, los obispos serían consagrados y se nombrarían cardenales, cuyo pensamiento estaba en sintonía con el pensamiento moderno enraizado en la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa y otros principios de 1789, como por ejemplo el pluralismo religioso, igualdad de religiones, separación de la Iglesia del Estado, etc. Eventualmente, un papa sería elegido de estos rangos, que lideraría a la Iglesia en el camino de la iluminación y la renovación. Debe enfatizarse que no era su objetivo colocar a un masón en la silla de Pedro. Su objetivo era crear un ambiente que eventualmente produjera un papa y una jerarquía que se ganase las ideas del catolicismo liberal, creyendo todo el tiempo que eran católicos fieles. Estos líderes católicos entonces ya no se opondrían a las ideas modernas de la Revolución, como había sido la práctica constante desde los papas de 1789 hasta 1958, que condenaron estos principios liberales, sino que los fusionaron en la Iglesia. El resultado sería un clérigo católico y laicos marchando bajo el estandarte de la iluminación todo el tiempo, pensando que estaban marchando bajo el estandarte de las llaves apostólicas. Este es un plan de infiltración de la Iglesia Católica por parte de la masonería. ¿Para qué? Para engañar justamente, para ir metiendo de a poco sus ideas progresistas basadas en la Revolución Francesa y justamente hacer que finalmente la gente por convencimiento fuera cargando estas banderitas. No sé si les suena esta historia. Para los que se preguntan si esto es posible, para aquellos que creen que este esquema es demasiado descabellado, un objetivo demasiado desesperado para que el enemigo lo alcance, debe tenerse en cuenta que tanto el Papa Pío IX como el Papa León XIII pidieron que la instrucción permanente se publique, sin duda, para evitar que ocurra tal tragedia. Para los que no creen esto lo publicó el mismo Papa después de conocer la instrucción del Alta Bendita. Sin embargo, dice el documento, el análisis que hacen, sin embargo, si se produjera un estado de cosas tan oscuro como lo que estamos viendo ahora, habría 3 métodos o medios inequívocos para reconocerlo. Número 1. Produciría una agitación de tal magnitud que el mundo entero se daría cuenta de que la Iglesia Católica habría sufrido una revolución importante en línea con sus ideas modernas. Para todos sería claro que se había llevado a cabo una actualización. Número 2. Se introduciría una nueva teología que estaría en contradicción con las enseñanzas anteriores. Número 3. Los masones mismos expresarían su garabato de triunfo, creyendo que la Iglesia Católica finalmente había visto la luz en puntos como el pluralismo, el Estado secular, la igualdad de las religiones y cualquier otro compromiso que se haya logrado. ¿Les suena todo esto? Hoy día la gente de izquierda es la que defiende al Papa, justamente. Los masones, etc. Los mismos católicos no reconocen a su propia iglesia.
número 2 y número 1. Bueno, ¿de qué se trata esta instrucción permanente del Alta Bendita? Yo con esto los voy a dejar bastante sorprendidos para los que no conocen esta información. Voy a sacar aquí algunos extractos que están muy bien explicados en este documento, que son algunos de los extractos más importantes para que ustedes entiendan el contexto de este plan. Lo que sigue no es toda la instrucción, sino la sección más pertinente para nuestra discusión. El documento y partes del documento del Alta Bendita que les muestro ahora dicen lo siguiente. Nuestro fin es el de Voltaire y la Revolución Francesa, la destrucción final del catolicismo e incluso de la idea cristiana. El Papa, quien quiera que sea, nunca vendrá a las sociedades secretas. Corresponde a las sociedades secretas dar el primer paso hacia la Iglesia con el objetivo de conquistarlos a ambos. La tarea que vamos a emprender no es el trabajo de un día, de un mes o de un año. Puede durar varios años, tal vez un siglo, pero en nuestras filas el soldado muere y la lucha continúa. Esa es la gran explicación. Se dan cuenta de por qué mucha gente dice, no, es que esto no puede ser, cómo la gente va a estar trabajando para planes que no van a ver concretados en su vida. Bueno, la causa aquí es mucho más grande. Como ellos mismos dicen, el soldado muere en nuestras filas y la lucha continúa. No pretendemos ganar a los papas para nuestra causa, hacerlos neófitos de nuestros principios, propagadores de nuestras ideas. Eso sería un sueño ridículo. Y si los eventos resultan de alguna manera, si cardenales o prelados, por ejemplo, por su propia voluntad o por sorpresa, entran en una parte de nuestros secretos, esto no es en absoluto un incentivo para desear su elevación a la sede de Pedro. Esa elevación nos arruinaría. La sola ambición habría llevado a la apostasía. Los requisitos de poder los obligarían a sacrificarnos. Lo que debemos pedir, lo que debemos buscar y esperar, mientras los judíos esperan el Mesías, es un papa según nuestras necesidades. Con eso marcharemos de manera más segura hacia el asalto a la Iglesia que con los panfletos de nuestros hermanos de Francia e incluso el oro de Inglaterra. ¿Quieres saber la razón de esto? Es con esto para romper la alta roca sobre la cual Dios ha construido su iglesia. Ya no necesitamos vinagre, Aníbal ni pólvora. Ni siquiera necesitamos nuestras armas. Tenemos el dedo meñique del sucesor de Pedro involucrado en la estratagema, y ese dedo meñique es tan bueno para esta cruzada como todos los Urbanos segundos y todos los San Bernardos de la cristiandad. No tenemos dudas de que llegaremos a este extremo supremo de nuestros esfuerzos, pero ¿cuándo? ¿Pero cómo? Lo desconocido aún no se revela. Sin embargo, como nada debería apartarnos del plan elaborado, y por el contrario, todo debería tender a esto, como si tan pronto como mañana el éxito fuera a coronar el trabajo que apenas se bosqueja, deseamos en esta instrucción, que permanecerá en secreto para los meros iniciados, para dar a los funcionarios a cargo de la Suprema Logia algunos consejos que deben inculcar en todos los hermanos en forma de instrucción o de un memorando. Ahora bien, para asegurarnos un papa de las dimensiones requeridas, primero se trata de darle forma. Para este papa, una generación digna del reino con el que estamos soñando. Debemos dejar a un lado a las personas mayores y a las personas maduras, ir a la juventud y, si es posible, incluso a los niños. Se inventarán a bajo costo una reputación de buenos católicos y patriotas puros. Esta reputación pondrá acceso a nuestras doctrinas en medio del joven clero, así como profundamente en los monasterios. En unos pocos años, por la fuerza de las cosas, este joven clero habrá invadido todas las funciones, formarán el Consejo Soberano, serán llamados a elegir un pontífice que debería reinar, y este pontífice, como la mayoría de sus contemporáneos, estará necesariamente más o menos imbuido de los principios italianos y humanitarios que vamos a comenzar a poner en circulación. Es un grano pequeño de mostaza negra que confiamos al suelo, pero el sol de la justicia lo desarrollará hasta el máximo poder, y un día verás qué cosecha tan rica producirá esta pequeña semilla. En el camino que estamos trazando para nuestros hermanos se encuentran grandes obstáculos para conquistar, dificultades de más de un tipo para dominar. Si triunfaran sobre ellos por experiencia y miopía, pero la meta es tan espléndida que es importante poner a toda vela al viento para alcanzarla. Si quieres revolucionar Italia, busca al Papa cuyo retrato acabamos de dibujar.
¿Deseas establecer el reinado de los elegidos en el trono de la prostituta de Babilonia? Deja que el clero marche bajo su estándar, siempre creyendo que están marchando bajo el estandarte de las llaves apostólicas. ¿Tienes la intención de hacer desaparecer el último vestigio de los tiranos y los opresores? Pon tus trampas, como Simón Barjona, ponerlos en las sacristías, los seminarios y los monasterios, en lugar de en el fondo del mar. Y si no te apuras, te prometemos una captura más milagrosa que la suya. El pescador de peces se convirtió en el pescador de hombres. Traerás amigos alrededor de la cátedra apostólica. Habrás predicado una resolución en Tiara y en el afrontamiento, marchando con la cruz y el estandarte, una revolución que solo será un poco urgente para prender fuego a los 4 rincones del mundo. Esos son algunos de los preceptos del plan para infiltrar a la Iglesia Católica. Para la gente que es inteligente y que es despierta, me imagino que todo esto ahora les hace mucho más sentido. Les agradezco por haberse quedado hasta el final del programa. Era necesario, obviamente, entender esto en su contexto, por eso he tratado de hacer una selección de ciertos documentos que ilustran de manera casi radiográfica justamente el momento que estamos viviendo hoy en día, que explican por qué este Papa está haciendo lo que está haciendo, por qué está creando esta nueva religión mundial, por qué está ayudando justamente y su mayor interés es mezclar justamente a las personas, traer gente de otros continentes, hacer este tipo de mezclas. ¿Qué tiene de cristiano este Papa? Este Papa está justamente alineado a lo que les voy a volver a leer a continuación. Y ahora sí estoy seguro que les va a hacer mucho más sentido. El plan de Dios está dedicado a la unificación de todas las razas, religiones y credos. Este plan dedicado al nuevo orden de cosas es hacer que todas las cosas sean nuevas. Una nueva nación, una religión no sectaria, que ya ha sido llamada la religión de la gran luz, para despegar a la nueva era del mundo, el nuevo orden mundial. Publicado por la revista The New Age Magazine, en el House of the Temple, el Consejo Supremo del Grado 33 del Rito Escocés de la Masonería en Washington, D.C. Espero que ahora tengan una película mucho más clara de qué se trata justamente todo esto. Amigas y amigos, espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando en Patreon. Estoy completamente agradecido a cada uno de ustedes, a la gente que se está incorporando a esta lucha. Muchas gracias a todos. Tremendamente agradecido por toda la ayuda que nos han prestado, por la gente que nos ha apoyado en Flow, por toda la gente que esta semana también nos ha apoyado en Buy Me a Coffee. Muchas gracias a todos ustedes. Son especiales y ocupan un lugar muy especial dentro de este canal. Compartan esta importante información. Denle like si les gustó el video. Esto ha sido Contra Cultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.